Continuamos en UPAO Noticias. Vamos ahora a conversar con la doctora Paulita Moreno Castillo. Ella es directora del Hospital Walter Cruz Vilca. Como sabemos, un hospital de gestión pública y privada. Lo administra el gobierno regional y también la Universidad Privada de Nuevo Rego a través de un convenio de cooperación interinstitucional. El día de hoy conversamos sobre un programa en el que está participando justamente el Hospital Walter Cruz Vilca, denominado Amachay, que como sabemos está dirigido a atender a adultos mayores y personas vulnerables de la tercera edad. Para que nos explique la participación que está teniendo el Hospital Walter Cruz Vilca, conversamos con la directora, doctora Paulita Moreno. Doctora Paulita Moreno, bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación acá a UPAO Noticias. Para mí es siempre un placer acudir a tu llamado. Te comento que en el mes de marzo se estableció el Decreto Supremo 005-2020, donde se establecía que se creaba la red de soporte para las personas de alto riesgo y con discapacidad severa, adultos mayores. Entonces se formó a nivel de cada distrito las diferentes redes de soporte. En un primer momento nosotros, yo como representante del Hospital Walter Cruz Vilca, fui invitada y convocada para formar parte de la red Amachay del distrito de Salaberry, y en los cuales se vino trabajando, y actualmente nos han convocado para formar parte también de la red Amachay del distrito de Moche, ¿no? Amachay es un término quechua que significa proteger, ¿no? Y justamente tratamos como hospital brindar toda la apertura desde el punto de vista de salud integral para poder justamente proteger a nuestros adultos vulnerables, sobre todo en el desarrollo de esta pandemia que aún estamos viviendo. Muy bien. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que está tomando el hospital que usted dirige, doctora Paulita Moreno, ante este programa Amachay de proteger a los adultos mayores frente a la pandemia? Justamente dentro de la implementación de la red Amachay, esto se dio en 3 fases. En la primera fase, que fueron los primeros meses, se tuvo que hacer una identificación y una georreferencia, ¿no? Es decir, ubicar a nuestros adultos mayores, los cuales ya estaban empadronados en un formato físico. Una vez que nosotros hemos logrado ubicar a nuestros adultos mayores de alto riesgo y con discapacidad severa a través de la intervención de nuestros actores sociales, es que nosotros pasamos a una segunda fase, que consiste básicamente en lo que es la entrega de paquetes de servicios priorizados. Tengamos en cuenta que la mayoría de nuestros adultos mayores son como personas vulnerables, tienen comorbilidad, son hipertensos, diabéticos, cardiópatas, obesos mórbidos y otras secuelas de repente de algún tipo de discapacidad que presentan. Por lo tanto, nuestro paquete de integral va de acuerdo a la capacidad resolutiva de nuestro establecimiento, darle el soporte terapéutico para evitar el riesgo de que acudan a nuestro establecimiento, sino nosotros acercarnos donde ellos están ubicados y brindarles todo el soporte, no solamente tratamiento de medicamentos, ¿no? Sino también darle el soporte emocional, puesto que estos adultos, al estar en confinamiento tanto tiempo, han presentado muchas veces un buen porcentaje de cuadros depresivos, ¿no? Y en la tercera fase, definitivamente, que no solamente estamos realizando el seguimiento nominal, sino también incorporando a aquellos adultos mayores que no se encuentran en nuestros registros. Tengamos en cuenta que la población es dinámica, no es estática, por lo tanto, siempre se van incrementando nuevos adultos mayores. Y es ahí nuestra misión, ¿no? Básicamente, ubicarlos, ofrecerles nuestro paquete priorizado y luego hacerles el seguimiento y el monitoreo como población objetivo. Correcto. Aproximadamente, doctora, ¿cuántos adultos mayores son los que ustedes han podido empadronar e identificar hasta el momento? En lo que es el distrito de Salaberry, que es el que se está trabajando desde el mes de marzo, nosotros pues ahí tenemos un promedio de 602 adultos mayores focalizados, ¿no? En lo que es el Alto Salaberry, jurisdicción netamente del hospital, un promedio de 92, y en lo que es Salaberry, casco urbano, un promedio de 510. Mientras que Pamar o Amachay en el distrito de Moche cuentan con un promedio de 603, de los cuales aproximadamente 123 presentan discapacidad severa. Por lo tanto, es importante que este programa sea sostenible en el tiempo,
pues no solamente debe ser aperturado por motivo de la pandemia, sino que prioricemos que al ser poblaciones no solamente vulnerables, sino que presentan discapacidades severas o son de alto riesgo, debemos garantizarle una calidad de vida a mediano y corto plazo para poder que ellos también tengan un buen desempeño en el día a día en cuanto a salud y en cuanto sobre todo salud emocional. Correcto. Sabemos que mañana, viernes 23, hay una campaña. Coméntenos brevemente, ¿qué consiste la campaña para mañana, doctora? Bueno, nosotros justamente dentro de lo que es Amachay Moche, como recién hemos incorporados, el hospital es muy dinámico, tiene un equipo súper identificado con la institución y sobre todo con el compromiso social. Por lo tanto, hemos organizado en un promedio de 10 días una gran campaña integral para nuestros adultos mayores de alto riesgo y discapacidad severa. Va un paquete integral, atención médica, focalización de sus exámenes de control, tamizajes de hemoglobina, de glucosa, perfiles hepáticos, perfil lipídico, teniendo en cuenta la comorbilidad asociada. Además, también hemos integrado nosotros una atención en lo que es la salud mental para poder darle soporte a nuestros adultos. Tengamos en cuenta que dentro del grupo de Amachay tenemos personas en estado de abandono, personas que carecen de recursos económicos extremos y personas sobre todo que viven solas. Por lo tanto, es importante articular una campaña integral, pero no solamente física. Tenemos que acostumbrarnos a que las campañas sean física y mental para poder trabajar de manera holística el enfoque integral de cada paciente. Muy bien. Finalmente, doctora, aprovechamos su participación la tarde de hoy en Upao Noticias, ya en otro contexto, en otro tema, preguntarle por su experiencia como médico cirujano, recientemente el gobierno ha oficializado algunas medidas respecto al tema de las playas, que ha sido también muy discutido en las últimas semanas. Se acerca ya el verano. ¿Usted qué piensa de esta restricción que ha emitido el gobierno de solamente ir hasta los jueves a la playa y los fines de semana, viernes, sábado y domingo, ya restringir el ingreso, excepto para actividades deportivas? ¿Usted cree que esto va a dar resultados, que la población va a acatar lo que el gobierno ha dispuesto, doctora? Las medidas siempre van a ser oportunas y eficaces siempre y cuando, a mi criterio, sean planificadas, Beto. Toda medida debe ser planificada y para eso debe partir de un diagnóstico situacional real. Definitivamente no es cuestión de restringir el acceso, no solamente a las playas, a los moles, a los mercados, por cierto número de días. Acá todas las medidas adoptadas tienen que ser medidas con objetivos sanitarios para poder ver el impacto en la sociedad. Por lo tanto, si partimos de un diagnóstico situacional, lo primero que deben tener que hacer las autoridades regionales, porque va a ser responsabilidad de cada municipalidad, es ver qué playas están aptas, en primer lugar, para que los visitantes puedan acudir. En segundo lugar, establecer protocolos, pero protocolos no en un papel, sino protocolos que se puedan establecer. Y sobre todo, la educación. Siempre no me voy a cansar de repetir que la mejor inversión para obtener el impacto que esperamos en una pandemia, en una enfermedad o en una intervención sanitaria es educar a la población. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que habilitar estos accesos a las playas, tenemos que tener un punto de entrada, un punto de salida. No solamente es lanzar una medida, sino yo ya tengo un plan de contingencia previo, ya tengo una planificación. Yo quisiera escuchar, porque tenemos en cuenta de que el 28 de octubre van a decidir, porque este es un decreto que se propone a medida del planteamiento que hace el alcalde de Lima. Entonces, donde definitivamente hay restricciones que nosotros queremos evitar el contagio masivo, queremos evitar estas afluencias y estas rupturas del distanciamiento social, pero no solamente es plasmarlo en un papel, sino queremos escuchar a las autoridades decirnos, este es nuestro diagnóstico real, estas playas son aptas, estos son los puntos de acceso, en estas playas vamos a garantizar no solamente la debida identificación de criterios clínicos que impidan a ciertos bañistas ingresar por su tamizaje, que debe ser obligatorio, sino también que el personal que trabaje en las playas sea personal también que sea tamizado periódicamente. Tengamos en cuenta que siempre vemos al usuario externo y nos olvidamos de nuestro usuario interno. Ahora, definitivamente es necesario que la población entienda que aún así nos den el acceso a las playas. Tenemos que, pues,
mantener nuestro distanciamiento social entre familias, acceder, y algo muy importante, Beto, que tenemos que tener en cuenta, vamos a ir con mascarillas, vamos a ir de repente con protectores faciales, algunos van con guantes. Entonces, ¿cómo está manejándose el plan de segregación de residuos? Es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque no me pueden botar una mascarilla en una bolsa negra que es para uso común, cuando esta debería estar focalizada a la segregación, basura común, basura de alto riesgo biológico o residuos de alto riesgo biológico. Entonces, ¿cómo? Por eso es importante lo que yo menciono, el plan. Si no nos basamos en una planificación previa, ninguna medida va a tener el impacto que deseamos. Bien, sí, coincidimos con usted, doctora, efectivamente, y sobre todo considerando que las familias muchas veces aprovechan en la playa para llevar su respectivo almuerzo. Entonces también habría que normar, establecer políticas, protocolos de que cómo se va a permitir el ingreso de comida, de productos alimenticios a la playa, y sobre todo evitar que las familias, que algunas, no todas, tienen la mala práctica pues de dejar sus desperdicios y residuos en la playa, y eso ocasiona pues una mayor contaminación. Definitivamente, nosotros hemos hecho un recorrido y estamos un poco preocupados, no solamente a nivel del recorrido que hemos hecho en el balneario Salaberry, sino también con otros equipos externos, también personal de salud al balneario Huanchaco, ¿no? Hemos visto que ya incluso está en actividad el comercio ambulatorio, esta zona de las laderas donde se venden y dispensan, pues, ¿no?, los clásicos picarones trujillanos, ¿no? Pero no vemos un adecuado protocolo. Ayer incluso en la visita que se ha realizado, hemos visto que no, el personal que está atendiendo no cumple con los protocolos como medidas sanitarias, que es el uso de sus EPPs de manera adecuada. El alimento está a dispensa y aperturado al ambiente, es decir, no tiene ningún tipo de protección. Las personas están con el tapaboca por debajo de la nariz. Por lo tanto, no podemos entender que estas medidas a esta altura de la pandemia se sigan dando. Entonces, a la población siempre exhortar las medidas que desde una primera fase de la pandemia se verificaron que tenían impacto: el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Pero por favor, si no aprendemos de la historia, no nos podemos quejar luego de repetir nuevamente estos eventos dolorosos para muchas familias. Estamos en una semana de incremento de casos, de pruebas, ¿no? De pruebas y de clínica y de ingresos hospitalarios. Entonces, pedimos y exhortamos a la población responsabilidad social, compromiso con su familia y sobre todo protección para los suyos, y sobre todo porque todos tenemos un adulto mayor en casa y al cual exponemos. Perfecto. Muchas gracias, doctora Paulita Moreno, directora del Hospital Walter Cruz Vilca de Miramar, conversando en UPAO Noticias sobre aspectos muy importantes que tienen que ver con la prevención de la salud y también lo que está el hospital cooperando en el programa Amachay al servicio del adulto mayor. Muy amable, doctora Paulita. Muy buenas tardes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más información en UPAO Noticias.